El lisosoma se encarga de la digestión celular. Ojo, no se olvide de eso. El lisosoma se encarga de la digestión celular. Y para que haya digestión celular necesitan haber enzimas. Es decir, los lisosomas guardan enzimas. ¿Y qué cosas eran las enzimas? Eran proteínas. Guardan enzimas, es decir, proteínas. No te olvides de eso. Ahora, aquí por ejemplo, los lisosomas, ¿de dónde se originan? El lisosoma se origina, no te olvides, se origina del aparato de Golgi. Del aparato de Golgi. Este es el aparato de Golgi. Este es el retículo endoplasmático rugoso, tiene el aparato de Golgi. Y del aparato de Golgi se producen unas yemas. Estas yemas o gemas vendrían a ser los lisosomas. Estos lisosomas pueden tener dos rutas. Una ruta, formar un lisosoma simple, el cual, en este caso, va a actuar de la siguiente manera. Aquí ingresa, por ejemplo, alimento a la célula. La célula forma una cápsula, captura el alimento y lo transfiere hacia el centro de la célula. El lisosoma se junta a la vacuola y finalmente genera una sola estructura para la digestión celular. Y se llama, en este caso, vacuolas digestivas. Es decir, una vacuola simple más un lisosoma forman una vacuola digestiva. ¿Por qué? Porque el lisosoma en este caso lleva proteínas para la digestión celular. O también puede ser de que el lisosoma tome una ruta diferente, sea mucho más grande y aproveche para poder digerir algunos organelos. ¿Por qué? Porque la célula también comete errores. A veces genera organelos que están defectuosos. Entonces, esos organelos defectuosos los captura el lisosoma y los digiere, los transforma. Y los transforma en comida. ¿Sí? Entonces tiene dos rutas ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan ahí de repente? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿los lisosomas para qué sirven? Para la digestión celular. Listo. Ahora tienes aquí los peroxisomas. ¿Sí te acuerdas de este término, cierto? Sí. Peroxisoma, que fue una de las prácticas que utilizamos, incluso vino en tu examen, me parece también. Sí, vino en tu examen. Acerca de la actividad catalasa. ¿Te acuerdas? Ya. Habíamos dicho, por ejemplo, ya para que tengas una idea. A ver. Voy a hacerte el dibujito para que te acuerdes. Digamos que tengo aquí, tengo un brazo. ¿Ya? Y supongamos que la persona se ha hecho un corte, entonces empieza a salir sangre. ¿Sí? Voy a ampliar esta cosa de aquí. Entonces, en la sangre, correcto, en la sangre existen células llamadas peroxisomas. Y estos peroxisomas, ¿qué cargan consigo? Cargan una enzima de actividad catalasa. Y esta enzima de actividad catalasa se denomina peroxidasa. ¿Qué hace la peroxidasa? La peroxidasa va a hacer lo siguiente. Va a tomar el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, es el peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Te dije en clase que el peróxido de hidrógeno es dañino, es nocivo para nuestras células. Entonces nuestras células no lo toleran. Y como no lo toleran, necesitan descomponerlo. Entonces, el peróxido de hidrógeno va a ser atacado ¿por quién? Por esta enzima, por la peroxidasa. La peroxidasa va a ingresar a este peróxido de hidrógeno y lo va a desdoblar en agua y en oxígeno. ¿Correcto? Entonces, ¿el agua para nosotros es dañina? No, por el contrario, es importante para nuestra salud. Y el oxígeno en este caso va a aparecer en forma de burbujas. Por eso se hace blanca alegría. ¿Por qué? Porque aparecen aquí burbujitas. Esas burbujas representan la actividad catalasa de la peroxidasa sobre el peróxido de hidrógeno. ¿Se entiende la idea? Entonces, los peroxisomas
Tengo aquí, por ejemplo, una herida en un brazo, ¿cierto? Bien, la herida en el brazo empieza a generar sangre. La sangre tiene peroxisomas, ¿correcto? Que son estas células que te estoy mostrando ahí. Ya te voy también a describir cómo es que se forman. Estos peroxisomas que provienen de la sangre, ¿ya? Presentan una enzima de actividad catalasa. El término catalasa significa destrucción, catálisis, desintegración. Entonces, la enzima de actividad catalasa que trabaja aquí se llama peroxidasa. El término asa significa enzima, por eso es peroxidasa, es decir, es una enzima que va a destruir el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, correcto, que tú le colocas en la herida para desinfectar, va a ser atacado por la peroxidasa y lo va a desdoblar en agua y en oxígeno. Las burbujitas que tú observas en la herida que se generan cuando aplicas el peróxido de hidrógeno es el oxígeno que está emergiendo debido a la actividad catalasa de la peroxidasa. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien, ahora. ¿Qué pasó? Sí, las enzimas del peróxido de hidrógeno que lo destruyen serían las peroxidasas. Sí, exactamente. Sí. Ya, para que tengan una idea, ¿se acuerdan que cuando hablamos nosotros de carbohidratos, para que tengan toda la idea completa? Esto de aquí es una boca. Y en la boca hay una lengua, ¿cierto? Y nuestra lengua produce, en este caso, saliva, ¿cierto? Saliva. ¿Sí? Y la saliva produce amilasa salival. La amilasa también tiene esta terminología, asa, la enzima. Y el término amil, ¿a qué refiere? Almidón. Ya recordaron. Es por esa razón que la amilasa salival es la que va a actuar sobre los carbohidratos cuando ingresan a tu boca. Tú comes, por ejemplo, una cucharada de arroz, la amilasa salival de tu boca va a actuar sobre el almidón del arroz, lo va a desintegrar para transformarlo en este caso a azúcares mucho más pequeños o menos complejos. ¿Se entiende la idea? Entonces, esa es la actividad de las enzimas, tanto la amilasa salival como la peroxidasa. Romper, hacer las sustancias de grandes a pequeñas. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Por ejemplo, si yo te presentara la enzima llamada lipasa, rompe lípidos, exactamente. La lipasa destruye lípidos. O si yo te doy la enzima llamada proteasa, en este caso la enzima que rompe proteínas. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Muy bien, ahora sí. Entonces, en el caso de los peroxisomas, también tenemos los peroxisomas que se forman a partir del retículo endoplasmático. Aquí tienes el retículo endoplasmático y aquí se van a empezar a formar por quemación los peroxisomas. Los peroxisomas también se pueden formar a partir de una mitocondria, se forman yemitas, como ves aquí. Se fusionan tanto las yemas de las mitocondrias como las yemas del retículo endoplasmático y forman, en este caso, un peroxisoma joven. Este peroxisoma joven madura y se transforma en un peroxisoma funcional. Este peroxisoma puede ir a otro sistema de membranas para, en este caso, adoptar las enzimas digestivas que necesita, porque, ojo, los peroxisomas no es que contengan ya las enzimas. Ellos necesitan ir a otra fuente para poder recién tomar las enzimas digestivas y volverse funcionales. En este caso, puede ser el retículo endoplasmático rugoso que le va a dar proteínas para eso. Puede generar una nueva quemación y seguir formando más peroxisomas. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde se forman los peroxisomas? De la fusión de las yemas de las mitocondrias y del retículo endoplasmático. Por fusión se generan los peroxisomas. ¿Qué contienen los peroxisomas? Enzimas y ¿Qué contienen los peroxisomas? Contienen enzimas de actividad catalasa denominados
Peroxidasa. Muy bien. Luego acá tienes el sistema de membranas. El siguiente grupo es el sistema de membranas. El sistema de membranas está formado por 3 membranas principalmente. ¿Cuáles son esas membranas? Voy a colocar aquí. Sistema de membranas. ¿Cuáles son esos sistemas de membranas? Tienes aquí el aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Tienes el retículo endoplasmático liso y rugoso. ¿Correcto? Rugoso. Ahora, la diferencia entre el retículo endoplasmático liso y el rugoso, ¿cuál es? Que el rugoso va a presentar en su superficie ribosomas. ¿Correcto? Y te explico. Entonces, tienes por acá, con el aparato de Golgi, que es la primera membrana, ¿correcto? De afuera hacia adentro. El aparato de Golgi, ¿de qué se va a encargar? Él se va a encargar de la modificación, empaquetamiento y distribución de proteínas y lípidos. Es decir, todos los lípidos, todas las proteínas que son sintetizadas dentro de la célula, las va a tomar el aparato de Golgi y va a ir viendo, ¿esta proteína me sirve o no me sirve? O si está defectuosa, la desecha simplemente. ¿La desecha para qué? Para que otros organismos la vuelvan a reconfigurar, regresen nuevamente, las empaqueten y las entreguen al destino donde deben ir. Luego tienes por acá el retículo endoplasmático liso, síntesis de lípidos principalmente y detoxificación y almacenamiento de calcio. El retículo endoplasmático liso, se encuentra presente con principal actividad en el hígado. El hígado tiene la función en este caso de desintoxicar, ¿correcto? Desintoxica todas las sustancias, por ejemplo, el alcohol y las drogas. Cuando nosotros tomamos un medicamento, cualquier medicamento que tú tomas, ¿dónde se desintoxica principalmente? En el hígado. El hígado es el que toma todas estas sustancias nocivas, las procesa, las vuelve menos nocivas, menos tóxicas y posteriormente siguen una ruta para poder desecharlas. ¿Correcto? Liso. Únicamente en el retículo endoplasmático liso es donde se procesa la desintoxicación de las sustancias. Y además el retículo endoplasmático liso se encarga de sintetizar lípidos. ¿Correcto? A diferencia del retículo endoplasmático rugoso, como te dije, ¿presenta qué? Presenta ribosomas. Y esos ribosomas son las bolitas que, no sé si logras ver unas bolitas aquí. ¿Cierto? ¿Logras ver o no? Una bolita. Sí. Ya, por esa razón a esto se le denomina retículo endoplasmático rugoso. A esta otra sección se le llama retículo endoplasmático liso porque no tiene nada, no hay rugosidades. Y por acá tenía el aparato de Golgi. Ahora, este retículo endoplasmático rugoso que presenta ribosomas se encarga de la síntesis de proteínas. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso se encarga en este caso de la síntesis de proteínas. Muy bien, vamos a hacer un repaso de esto. ¿Cuántas son las membranas que existen dentro de la célula? Son 3. ¿Cuáles son? El aparato. Y aparato de Golgi. Listo. ¿De qué se encarga el retículo endoplasmático rugoso? ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Transportar proteínas. Es la síntesis de proteínas. ¿Por qué se encarga de la síntesis de proteínas? Porque presenta en su superficie ¿qué cosa? ¿Qué presenta en la superficie de ribosomas? Ribosomas. Luego viene el retículo endoplasmático liso. ¿Cuál es la función del retículo endoplasmático liso? La desintoxicación o detoxificación
liberación de las sustancias como el alcohol y las drogas. Listo. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra función? La síntesis de líquidos. Y por último tienes el aparato de Golgi encargado del empaquetamiento, de la organización y separación de sustancias como lípidos y proteínas. En pocas palabras, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de sintetizar proteínas. El retículo endoplasmático liso se encarga de sintetizar lípidos. Entonces, esos dos productos son enviados hacia el aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi finalmente los organiza, los empaqueta y los destina a los diferentes organelos donde son necesarios. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo pasar? Este es el ribosoma, por eso es cosita que yo sentí. Como te había dicho anteriormente, el ribosoma eucariótico tiene un valor de 80S, o sea, su unidad de segmentación es 80, y se divide en dos subunidades, una unidad de 60 y otra de 40. En el caso del procariota, ¿cuánto valía su 70. Era 70, ¿cierto? ¿Cuántas eran las unidades? 50-30. 40 50-30. Ahora sí. Esto de aquí es el nucleolo. El nucleolo está dentro de qué? ¿De qué? O forma parte del núcleo en sí. Entonces, este nucleolo que está dentro del núcleo mayor presenta ribosomas, digamos ribosomas jóvenes, los cuales posteriormente van a ir madurando, ¿correcto? Y van a generar un ribosoma maduro que es el de aquí. Entonces, los ribosomas, para generar la idea completa, los ribosomas, ¿dónde se originan? Se originan en el núcleo. No te olvides de eso. Los ribosomas entonces se originan en el núcleo. Se presentan como ribosomas jóvenes y posteriormente van madurando hasta formar un ribosoma adulto. Ahora, los ribosomas, ¿cuál es su función principal? ¿Cuál es la función del ribosoma? La función del ribosoma es la síntesis de proteínas. Muy bien, ahora quiero que vean lo siguiente. Si los ribosomas son los encargados de la síntesis de proteínas, es por esa razón que el retículo endoplasmático rugoso que presenta en su superficie. Ribosomas. ¿Y de qué se encarga el retículo endoplasmático rugoso? De sintetizar proteínas. Por esa razón, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas. Porque ¿qué presenta en su superficie? Ribosomas. ¿Qué sintetizan los ribosomas? Proteínas. Ahora, el siguiente organelo son los centriolos. Los centriolos están encargados de la división celular y también de formar el citoesqueleto. Tienen ambas funciones. Entonces, en el caso de los centriolos, no se olviden aquí, centriolos. Los centriolos encargados de la división celular. ¿Qué división celular? Tenemos dos tipos de división. Tenemos la mitosis y tenemos la meiosis. Te voy adelantando algo. Para nuestra práctica de esta semana que viene a la siguiente semana, correcto, más o menos el día lunes, colocas una cebolla en un vasito con agua, solamente remojando la parte de la raíz, porque vamos a necesitar eso para poder observar células en mitosis el día que nos toque la práctica.
¿Ya? No, de más o menos 5 días antes de la práctica, 5 o 6 días antes de la práctica. Donde se voy el agua. Sí, más o menos en un vasito, para que tengas una idea que es el vasito. Y coloca la cebolla nada más ahí. Profe, eso se hace en el colegio como no. Claro. Pero con semillitas, ¿no? Muy bien, entonces, el complejo de centriolos, correcto, está englobado por una, digamos, una capa de proteínas que constituye el centrosoma. El centrosoma es todo esto. Son los centriolos más los microtúbulos. Todo esto constituye el centrosoma. Si yo extraigo todo este paquete de centriolos, correcto, lo vería de esta manera, como si fueran columnas, correcto. Ahora, es como una estrella, sí, es verdad, como una estrella. Ahora, los centriolos, por acá, en una célula en reproducción, que es lo que vamos a ver en nuestra práctica, aquí tendrían los centriolos, ¿verdad? Sería más o menos ahí. Tienen los centriolos, y estos centriolos, correcto, que están ubicados en ambos polos de la célula, van a formar unas estructuras a manera de sol, con estrellitas, como mencionaba usted. Y a esto tú le vas a llamar ásteres. Ásteres. Que es lo que le va a dar el nombre a la mitosis de tipo astral. Esta mitosis se le va a llamar astral. ¿Por qué astral? Por la presencia de ásteres. Y los únicos que van a formar ásteres son los centriolos. Esto únicamente ocurre en las células animales. Las células animales son las únicas que tienen centriolos. Célula animal. ¿Por qué? Porque la célula vegetal carece en este caso de estructuras como el centriolo, y lo único que le va a permitir poder hacer la reproducción son los casquetes polares, que son estructuras muy parecidas a centriolos, pero que no llegan a serlo. ¿Ya? Como te digo, solamente yo te estoy explicando lo que es célula animal. Célula vegetal no es pues, porque no vas a hacer un solo de planta. Muy bien, entonces acá, los centriolos más o menos se ubican por acá, el centrosoma, y aquí estaría lo que te estoy explicando allá, ¿cómo se llama? Los ácidos, que tienen que hacer una especie de región de sol. Toda la estructura que rodea a los centriolos, ¿cómo se llama? Centrosoma. Si yo extraigo lo que está dentro del centrosoma, obtendría un par de centriolos. ¿Cuál es la finalidad de los centriolos? ¿Para qué sirven los centriolos? ¿Cuál es su función de los centriolos? División celular. O también conocida como reproducción. No te olvides de eso. Muy bien. Luego por acá tienes la membrana celular, que esto ya también te he venido comentando desde el inicio del curso. La membrana celular está formada por ¿qué principalmente? Por fosfolípidos. Los fosfolípidos, que en este caso son lípidos o son moléculas de tipo Apolares. Apipáticas, porque presentan una parte polar y una parte apolar. La parte polar en este caso serían las cabecitas, y las partes apolares serían las patitas. ¿Y esas patitas de qué están Ácidos grasos. De ácidos grasos. Voy a colocarlo acá para que no se olvide, ¿ya? Entonces, el fosfolípido tiene dos partes. El fosfolípido tiene una cabeza que es una cabeza de tipo polar, y las patitas que son apolares. La parte polar está formada por fosfato, y la parte apolar por ácidos grasos. Por eso se llama fosfolípido. Fosfo de fosfato, lípido por los ácidos grasos. Fosfolípido, y esto es una molécula de tipo amfipática por la característica polar-apolar. Ahora, la membrana plasmática que ves aquí es una doble capa de lípidos o una bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque hay una capa superior de lípidos y hay otra capa inferior de lípidos.
¿Correcto? Ahora, esta capa responde a un modelo y ese modelo es el de mosaico fluido, propuesta por el señor Singer y el señor Nicholson. ¿Correcto? Con Nicholson, Singer y Nicholson. Ahora, ¿qué podemos identificar dentro de la membrana plasmática? Podemos identificar lo siguiente. Estas proteínas que atraviesan toda la membrana, acuérdate, si la proteína atraviesa toda la membrana se llama proteína integral. ¿Cómo? Claro, como que une las dos capas de líquido. Si la proteína únicamente está situada en una pequeña parte de la membrana, que llaman proteína periférica, porque se encuentra en la periferia, en la parte externa de la membrana. Tienes también proteínas de canal. ¿Por qué se llaman proteínas de canal? Porque tienen un canal, pues, obviamente, ¿no? Y ese canal permite ingreso y salida de sustancias. Luego tienes por acá proteínas también que atraviesan, se llaman proteínas alfa hélice. Y tienes algunas proteínas, como estas de aquí, que presentan, si presentan glúcidos, ¿cómo se le llama? Glicoproteína o glucoproteína. Si presentan, ¿dónde está? ¿Por dónde está? Fosfo, no, porque hay algunas que son fosfoproteínas también. Si presentan fosfato, acuérdate, si presentan fosfato más proteína, ¿cómo le llamas? Fosfoproteína. Proteína, que no ha salido ahí en no viene. Presenta también, ¿qué cosa? Colesterol. ¿El colesterol por qué era importante como biomolécula? ¿Qué generaba el colesterol? ¿Recuerdas? Clase de lípidos. ¿Qué generaba el colesterol? ¿O qué cosa era el colesterol? Estaba por ahí. ¿Qué cosa era el colesterol en sí? ¿Era un esteroide. Correcto, era un esteroide. Que también estaba asociado a membranas celulares. Ahora, la membrana celular, ¿cuál es su función? Una de ellas es la comunicación. ¿Qué más? Protección de cierta